un rechazo rotundo por parte de prácticamente todos los sectores políticos y también por la comisión asociada a la votación de esto en la convención. Ese fue el resultado de la propuesta que buscaba implementar un modelo soviético, que lo vimos hace un par de días, aquí en Chile. Y fue una reacción que en gran medida da la impresión que originalmente no hubiera sido tan rotunda. Es una de las pocas ocasiones que se rechaza por todos, incluso en las votaciones esto, si no se hubiera generado un escándalo mediático enorme en todos los sectores políticos con mucho rechazo, porque originalmente no había tanta crítica a esto hasta que empezó a volverse escandaloso. Y vamos a ver cómo esto lo rechazó Matamala mediáticamente. Boric lo rechazó también. El ex vicepresidente de la convención, Jaime Baza, también lo rechazó, aunque con unos argumentos no de que estuviera mal lo que están proponiendo, sino que Chile no estaba en la situación cultural para algo así, casi dando a entender que si la cultura fuera un poco distinta, sí lo propondría. Es un argumento bien curioso. Y finalmente esto se rechaza por completo, aunque hay que tomar en cuenta que aunque esto generó un rechazo completo, especialmente por el gobierno entrante, ellos igual dijeron que ellos tenían el espíritu como sucesores de Salvador Allende, y eso implicaba un estilo refundacional. Todo eso lo vemos a continuación y vamos a ver un poco los detalles de por qué se dio este rechazo tan profundo. Pero antes, quisiera agradecerle a los suscriptores Andrea Rivera y Nicolás RC, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto siga adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. ¿Qué fue lo que ocurrió? Hagamos un contexto. Hace algunos días, hace un par de días en realidad, se hizo una propuesta para la constitución por parte de un grupo de convencionales que venían de distintos sectores políticos, de la ex lista del pueblo, de los grupos reservados indígenas y del Frente Amplio y el PC, aunque no todos los que estaban ahí, pero venían de esa coalición. Y esto está liderada en particular por una ex lista del pueblo, que es el caso de esta convencional que hizo esta propuesta, y María Rivera, que junto a los convencionales Dayana González, Eric Chinga, Alejandra Pérez, Isabel Godoy, Elsa Labraña, Carolina Vilche e Ivana Olivares querían implementar un mecanismo soviético en Chile. Eso fue muy mediático. Originalmente, cuando los primeros momentos donde esto se propuso, no generó tanto escándalo por muchos sectores, excepto por la derecha, y los de izquierda en general no lo habían criticado demasiado, hasta que eventualmente esto empezó a generar críticas de la centroizquierda, de periodistas, y después otros sectores que al principio no habían dicho mucho y como que les daba un poco igual, o no estaban muy en desacuerdo al ver que esto generaba tanto rechazo y poblacionalmente generó escándalo y también en la prensa, decidieron criticar también esta situación. Fue tanto así que esto se criticó por Daniel Matamala, que dijo que esta era una pésima propuesta que se iba a votar el día de mañana, o sea, eso ya pasó, en comisión y será rechazada por amplísima mayoría y ahí morirá. Fin, no hay posibilidad de que sea parte ni siquiera del debate del pleno de la nueva constitución, y que hay que separar lo que genera escándalo, lo que realmente importa, que eso había que dejarlo de lado, pero que era absurdo y que él pensaba que no se iba a aprobar, tuvo razón, pero que era absurdo y que lo rechazaba por completo. Eventualmente, esto generó declaraciones como las de Jaime Baza, que decía que esto está por completo fuera de los márgenes culturales, porque iba en gran medida en contra de lo que es la cultura chilena establecida. Y también decía que esto iba en contra de esa descentralización del poder, o de redistribución del poder, como lo llama él, que empuja la convención. Pero en gran medida su argumento era que la cultura no estaba lista para algo así. Que un argumento, insisto, bien curioso, porque en vez de decir esto es injusto, esto es inmoral, es un control total del Estado, es autoritario, en realidad es como decir, no, bueno, la cultura no está lista, no está preparada. Casi como que no genera tanto rechazo de por sí, sino porque no están las condiciones materiales para que se dé. No es un argumento que sea muy positivo. Y eventualmente esto generó que hasta Boric, que no había participado comentando lo que ocurre en la convención, se pronunciara sobre esto, criticando también la propuesta. Dándole retweet a una convencional que dio un argumento en contra, y Boric simplemente dijo esto, o sea, más o menos replicando lo que decía ahí, que es la de la constituyente que estaba en la comisión y que votó en contra, Constanza Schonhaut Soto, que dice que no se siembre el pánico. La propuesta es solo de 8 convencionales y se vota en comisión de sistema político. Como muchos, tiene mi voto en contra porque está fuera de todo marco democrático que se ha sostenido para el diseño de la nueva constitución. Y
Y lo bueno es que esto se criticó en gran medida, pero no es en sí porque originalmente hubiera mucho rechazo a la propuesta en sí. Por eso tenía apoyo de distintos sectores políticos, sino que más bien fue porque se popularizó, se viralizó y generó un inmenso rechazo de sectores progresistas, de la centroizquierda, la derecha, medio. Entonces al final, por como generó esa reacción tan negativa y también dentro de la población, y fue escandaloso, en gran medida por eso todos decidieron votar en contra, porque hay un miedo, en gran medida mucho de la convención, de que su imagen ya es muy mala, que ha ido empeorando con el tiempo por las distintas cosas que ocurren ahí, y también que más que por ser la propuesta en sí, esto los va a desunir más y tienen el temor de que eventualmente esta suma de escándalos mediáticos les pueda terminar costando la aprobación de la nueva constitución, que sería un desastre político para esos sectores bastante grandes. Entonces, en gran medida, como que muchos, incluso los que antes no criticaron en su inicio, en sus primeros momentos esto, o lo ignoraron, o que no tenían tanto problema con la propuesta, decidieron criticarlo porque dijeron no es la cultura, otros que no corresponde, pero en realidad es por el bien mayor que ven ellos de que la constitución se apruebe y estas cosas generaban mucho rechazo. Si se hubiera aprobado para el Pleno, probablemente habría aumentado sustancialmente el rechazo a la convención, más allá del rechazo que ya ha aumentado a lo largo de los meses por distintos escándalos que han tenido. Sea el caso de Rojas Báez con sus sueldos que les seguimos pagando, y que ahí estaba y engañó a la gente y mintió, sumado también a otros casos de propuestas que se han ido proponiendo, suma y sigue. Pero no hay que olvidar que más allá de que esto dé la imagen como que fuera una estructura de moderación, no necesariamente es así. Boric sí ha dado una apariencia de moderación por parte de los ministros que nombró. Eso es cierto, pero la convención no es moderada para nada. Y hace poco, el día de antes de ayer, Giorgio Jackson dio una entrevista donde dijo que ellos se sienten herederos de la tradición de lo que es Allende, y eso implica una transformación más allá de lo que ellos llaman el neoliberalismo y un foco refundacional. Entonces, aunque ahora den una apariencia de moderación, es posible, si no probable, que sea simplemente temporal y que por eso no rechazan tanto este tipo de propuestas, excepto por temas más bien prácticos, porque ellos quieren una estructura refundacional, pero tal vez algunos no al nivel que proponía esa constituyente que quería un sistema soviético, o en algunos casos de algunos sectores, me imagino cercano al PC, que si les gustaría ese tipo de cosas, no creen que sea el momento porque genera mucho rechazo y sean argumentos como el de Baza de que está fuera de los márgenes culturales, o sea, la cultura no está lista, ¿no? Gran medida da esa impresión que es más bien un rechazo y se votó súper rápido, prácticamente el día siguiente de que lo propusieran, porque estaba generando un escándalo mediático enorme. Entonces, muy rápido lo votaron. Curioso, ¿no? Otras veces no votan cosas tan rápido. Entonces casi que es como el enfoque de alguien apurado por decir, oye, esto nos está dejando pésimo, hay que rechazarlo por un nivel de imagen. Pero más allá de eso, también dentro de la convención de cosas que se votaron, se rechazó por un solo voto la iniciativa popular, es decir, firmada por numerosas personas, una que tuvo, si no me equivoco, un total de 27.441 votos según esto, que buscaba mantener el Congreso bicameral, o sea, una Cámara de Diputados y el Senado, en vez de la propuesta que muchos quieren hacer ahí, que es hacer una Cámara de Diputados más grande, con más políticos que antes, y más sustancialmente más que antes, pero en una Cámara y con el sueldo que es un poco más bajo que el del Senado. Y eso se rechazó por un voto en la comisión, y van a tratar de llevarlo al Pleno, pero muchos piensan que también se rechazaría ahí. Que en realidad ese rechazo o aprobación de eso me es un poco indiferente si se mantiene el Senado o no. Lo que me interesa es que haya menos gasto público y menos político. Con lo que están haciendo habría sido mejor si hubieran habido menos políticos, pero no, van a haber más que antes, más cargos políticos en total en el Congreso, pero debería haber presuntamente, tal vez ni siquiera es seguro, una leve baja en el gasto del Congreso, porque gana un poco menos los diputados que los senadores, pero es una diferencia muy leve. Igual es bueno que es una leve, pero podría ser mejor, y es una diferencia muy leve, pero que implica creación de más cargos políticos, y hay que recordar que cada cargo de político tiene sus asesores respectivos al lado. Entonces hay que ver el detalle exacto, pero si es un poco más bajo el gasto es por montos bastante ínfimos, muy pequeños, que no me sorprendería que eventualmente termine siendo un gasto mayor. Y esas son las nuevas noticias que se han dado en la convención. Vamos a ver cómo se desarrolla esto con el tiempo, porque en los próximos días van a empezar las votaciones en pleno, porque todo esto son comisiones donde se aprueba proyectos que después pasan a votarse en 2/3 de toda la convención. Y dentro de los próximos días vamos a ver qué es lo que se aprueba de manera definitiva y va como propuesta constitucional. Y no me sorprendería que muchas de estas propuestas que ya han sido aprobadas, muchas se terminen aprobando con algunos cambios, pero da la sensación de que más allá de que algunas de las propuestas más locas, como esta del sistema soviético, se rechazaron,
Gran medida las propuestas van en pos de una sociedad mucho más estatista, mayor controladora por el Estado, con mayor presencia de los políticos y con mucho más impuestos y presencia estatal en todos los ámbitos de la vida. Lamentable cómo crece el estatismo, pero es la búsqueda de cambio de la gente, porque que estos sean cambios que vayan en pos del estatismo y no sean positivos no implica que el sistema actual era bueno, porque estamos en un sistema corporativista y los sectores de derecha quieren mantener ese corporativismo. Entonces muchas personas, viendo que es malo el corporativismo, aunque lo llaman neoliberalismo, ¿qué es lo que hacen? Buscan un cambio y creen que esta es la solución, porque les ofrecen un cambio. Y los cambios pueden ser para mejor o para peor. Yo tiendo a pensar que esto es un cambio para peor. Pero es la búsqueda del cambio, y como no hay todavía alternativas políticas que presenten un cambio que son necesarios, pero en pos de mayor autonomía, de mayor descentralización, anticorrupción, pero también libertad regional y personales como económica, una política que sea de crítica tanto al sistema actual corporativista como a estas medidas estatistas, no hay más alternativa. Entonces las personas dicen o mantener lo actual o cambio. Y el cambio del estatismo, bueno, lo intentamos a ver si nos mejora la vida, y si no, votaremos a alguien más. Eso es un poco la lógica. ¿Pero qué piensan ustedes de todo esto? ¿Qué les parece que hayan rechazado esta propuesta del modelo soviético para Chile? Personalmente me parece bastante positivo. Es un agrado ver que esto se haya rechazado. Pero comenten todo eso abajo, qué les parecen las propuestas rechazadas, tanto del Congreso bicameral como también esta del sistema soviético. Y recuerden que pueden recomendarme algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.